Estábamos diciendo de que a esta altura ya con dos guitarristas solo, una cosa, un detalle que yo no se los comenté, la aparición de Barbieri, o sea, la incorporación de Barbieri al grupo, le va a permitir a Gardel dejar de tocar. Gardel no sabía tocar, se acompañaba como podía, pero ¿qué va a pasar? Ahora, en la medida que tienen un guitarrista que es bueno, que aparte lleva bien la melodía, Gardel va a salir en todas las grabaciones que hay de la época, en estos cortos que yo les hablaba de la clase pasada, que hicieron en el año 30, va a salir en las grabaciones tocando la guitarra. Pero si ustedes observan, él hace un rasgueo ahí medio rapidito al principio y después deja la mano quieta arriba de la guitarra, pero no toca más. O sea, como que esto le permitió a Gardel tener que dejar de tocar, o sea, no tener que introducirse en una cosa que él no sabía y que aparte le cohibía de alguna manera, porque seguro se está preocupado de la guitarra y aparte de cantar, y entonces él al no tocar la guitarra, él le va a permitir más escuchar el sonido que le van a mandar de atrás y cantar mejor y más cómodo. Esa era la aclaración. Y la otra aclaración, y esto se lo voy a hacer muy rápido porque es complicado. Las grabaciones, las primeras grabaciones, hasta el año 25, inclusive, fueron con el sistema de acústico, o sea, se llamaban grabaciones acústicas. Yo no sé si ustedes vieron una foto de Gardel que está frente a una bocina grandota con la cabeza metida ahí adentro. Y así era como se grababa. O sea, esas bocinas que a su vez tenían adentro tenían todo un mecanismo de cera con unos rodillos. O sea, una cosa muy complicada. La cera tenía que estar líquida, tenía que estar a una determinada temperatura para poder grabarse. Yo no se los sé explicar. Pero ustedes han escuchado esos discos de acústicos que se oyen unos ruidos bárbaros en la melodía y realmente se ha tratado de mejorarlo lo más posible, pero siempre hay de fondo ese ruido. Bueno, fueron los primeros experimentos de grabación. Y así cantó Gardel en las primeras épocas, hasta el año 26, que por primera vez aparecen las grabaciones eléctricas. ¿Qué son las grabaciones eléctricas? Y es lo que conocemos nosotros como el disco de pasta. Los discos que nosotros en nuestro tiempo se usaban, ahora se están usando de nuevo. O sea, que le da mucha más fidelidad, le da mucha más confiabilidad al cantor, y el cantor no tiene que andar haciendo esas piruetas de estar metido dentro de una bocina, porque aparte no era solamente estar metido adentro, los guitarristas tenían que hacer lo mismo en otra bocina, y según la distancia que tuvieran de la bocina, la voz salía más fuerte o más suave, o sea que era toda una complicación. Se imaginan grabar una canción, capaz que le llevaba un día o medio día para que saliera bien, o por lo menos saliera lo mejor posible. Bueno, ahora sí, decíamos que la fama y las condiciones de Gardel le llevan a buscar otro guitarrista. Y acá aparece un tercer guitarrista importante en la carrera de Gardel, que es José María Aguilar. José María Aguilar, uruguayo, pero también un músico con estudios, un músico de academia, y que tendrá la particularidad de tocar con púa no con el director técnico, con púa, la púa de tocar. Vieron que hay pocos guitarristas que tocan con púa, en general todos tocan a dedo pelado, pero hay guitarristas que se especializan en tocar con púa. El sonido es diferente, el sonido que le sacan a la guitarra es diferente. Bueno, en el caso de Aguilar, al tocar con púa y aparte de ser un buen guitarrista, pasa a ser la primera guitarra. O sea que esto fue en el año 28. En el año 28 que Aguilar pasa a ser la primera guitarra de Gardel y Barbieri pasa a ser la segunda. O sea que quedan Aguilar, Barbieri y Ricardo. A todo esto, a un año después que entró Aguilar, Ricardo se va. O sea, abandona el grupo Ricardo y tienen que salir a buscar a otro guitarrista. Y ahí aparece en el año 30, el año después,
uno que también, que se va a integrar al grupo y va a seguir hasta el final, también muere en Medellín, que es José María Riverol. ¿Eh? Otro músico también con academia, o sea que ya va mejorando la calidad de la música y eso se nota en las grabaciones. En la medida que los guitarristas van mejorando, las grabaciones salen mejor y no son iguales. Si vamos haciendo una historia o vamos viendo, escuchando grabaciones de Gardel de épocas más anteriores hasta épocas más recientes, vamos a ver cómo no solamente su voz ha mejorado porque además los sistemas de grabación han mejorado también, pero aparte de su voz, las guitarras ya suenan de otra manera y siempre son fundamentales, siempre son fundamentales. Gardel se basaba mucho en la guitarra, ensayaba mucho, o sea, se pasaban horas y horas ensayando en su casa, allá en Buenos Aires, en la calle Jean Lloré, donde vivía él con su madre, horas pasando ensayando. Y cuando estaban fuera del país también seguían ensayando. O sea que no eran improvisados, no eran improvisados. Decía que entonces se integró Riverol, que también era compositor, tiene un par de tangos conocidos, Rosas de Otoño, Rosal de Amor, perdón, y Mañanitas del Campo, son temas conocidos, más bien temas criollos, temas camperos. Y ese año 30 marca, ya lo dijimos en la clase pasada, es el año de los cortos de Gardel. Esos films chiquitos, cortitos, de pocos minutos, donde aparece Gardel presentando al autor, en el que yo les mandé a ustedes, está, por ejemplo, Discépolo, con el tango Gira Gira, y ya hay un diálogo entre ellos de por qué había hecho ese tango y todo lo demás, y qué significado tiene. O sea, bueno, así como ese, hubo 10 cortos. De los 10 cortos se pudieron rescatar 8. O sea, no todos se pudieron rescatar. Hay 8 que sí que se rescataron. Y bueno, es lo que yo hago, les pasé y buscaré a ver si les puedo pasar algún otro distinto. De distintos autores, por supuesto. O sea que el año 30 marca eso. Los cortos es importante que el director de los cortos fue Morera. Morera, que a su vez fue el director musical de las películas de Gardel. O sea que Morera, no me acuerdo el nombre, pero Morera es famoso porque aparte de ser participar en estos cortos primeros de Gardel, participa también en la dirección de las películas que hizo Gardel. No como director, sí como director musical. Y seguimos, ya estamos en el año 30 y pasamos al año 31, donde se incorpora un nuevo integrante, o sea que de trío pasa a ser cuarteto. Este nuevo integrante se llama Domingo Julio Vivas. Domingo Julio Vivas. De no hay mucha historia, o sea, no tengo mucho, simplemente el nombre. Y aparte que también, que estuvo poco tiempo, fíjese que se integró ahora en el 32 y al año próximo se va, o sea que no queda, como que no pegó mucho en el grupo, no pegó mucho en el grupo. Pero es importante marcarlo porque es un integrante, ya estamos hablando de 4 guitarristas de Gardel, 4 guitarristas de Gardel. O sea, repasamos. Primero fue el Negro Ricardo, después Barbieri, después Aguilar, después Riverol, 5, y ahora Vivas. Pero digo 4 porque se había ido Ricardo, pero importa, son 5 los que ya han aparecido en la historia de la guitarra de Gardel. Y todavía nos queda uno más, o sea que no es el último tampoco. En el 32 decíamos se incorpora Vivas y nos queda una última etapa, que ya es la etapa de mayor triunfo de Gardel, de mayor auge de Gardel, la época del cine. Sus películas primero fue en Francia y después fue en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, hizo ya las películas de Gardel, hemos hablado,
Melodía de Arrabal, Chicas de New York, bueno, ya hemos hablado, pero lo importante de esta etapa, aparte de las películas, es que en el año 34, perdón, sí, en el año 34, no estoy diciendo mal, en el año 34, Gardel, que digamos, la persona que empezó determinados procedimientos, determinadas técnicas, determinadas cosas por primera vez. O sea, las grabaciones de los videoclips, esos videos cortos fueron los primeros. El apostar a un cantor con 4 guitarristas es el primero. Y ahora la otra experiencia que va a tener, también va a ser el primero, es una transmisión radial. La radio recién estaba en pañales, recién estaba empezando aquellas radios de galera, aquellas radios antiguas, y los sistemas de transmisión no eran fáciles. Y bueno, Gardel, ¿qué hizo? Logró hacer una grabación de sus canciones. Él en Nueva York y sus guitarristas en Buenos Aires. O sea que fíjense ustedes, en aquella época, hay que ponerse en la época, o sea, hay que pensar, no es de ahora se puede hacer cualquier cosa, pero en aquella época hacer una transmisión radial de Estados Unidos a la Argentina y conectar para que salgan la música y el cantor al mismo tiempo, o sea que la audición salga correcta, la grabación salga correcta, no era fácil, no era nada fácil. O sea que en eso también fue un aventajado, fue un fenómeno en las cosas que hizo Gardel. O sea, aparte Gardel murió el otro año, el 35, pero él ya tenía pensado instalar su propio, porque las películas, si bien lo habían hecho famoso y él se había sentido cómodo con las películas, él decía que él tenía mucho más para dar. Entonces tenía pensado instalar su propia sede cinematográfica, o sea, hacerse él mismo una productora de cine para hacer sus películas. O sea, en los planes de Gardel, si no hubiera muerto en el 35, quién sabe a dónde podían haber llegado. Lamentablemente no fue así. Yo les quería agregar el último de los guitarristas, que fue un guitarrista que se incorporó únicamente para las películas que hizo en Francia, Melodía de Arrabal, por ejemplo, y es Horacio Petorossi. Horacio Petorossi, me detengo en Horacio Petorossi, porque de todos fue el mejor. O sea, era el que tenía más técnica, era el que aparte le dio un sonido diferente a las guitarras. Por supuesto que él solamente estuvo para las películas, para las películas nada más. O sea, después no participó más. Así como en el 34 ingresó para hacer las películas, después se fue. Y tuvo suerte de irse, porque en definitiva no le tocó la caída del avión. Pero que de cualquier manera hay que nombrarlo porque le dio a las guitarras un aire y una fuerza diferente, que hizo que Gardel se luciera mucho más. O sea, porque si bien las películas lo hicieron conocer en el mundo entero, también sus guitarristas le dieron la posibilidad de hacerse conocer. O sea, ahí estarían todas las figuras que participaron, los distintos guitarristas que participaron. Él les llamaba mis escobas, les llamaba Gardel a los guitarristas. Ustedes son mis escobas. Lo de Petorossi fue en el 32. Yo no sé si había dicho el año, en vez de haber dicho 34, no, fue en el 32. Y aparte Petorossi compuso tangos conocidos, Galleguita, Angustia, Silencio, la famosa canción Silencio en la noche, ya todo está en calma. Bueno, que voy a ver si se las paso hoy. Es triste, pero es importante para que ustedes la tengan, que es de Petorossi. Lo han visto con otras, pues son varios los temas de Petorossi que le incorporó a las guitarras de Gardel. Y para terminar, les voy a leer una pequeña anécdota, o no es más que una anécdota, es unas frases
que dijo Barbieri referido a Gardel. Ya le dije, estuvo 14 años con Gardel. Y dijo esto Barbieri en determinado momento. En mi larga actuación al lado del mago, debo expresar que siempre he sentido la más profunda admiración por él. Adelantándome a decirles como un detalle curioso, que en los 14 años que soy su guitarrista, nunca llegué a tutearlo, a pesar de haber corrido más de una garufa juntos. Es tanto el conocimiento que tengo de Carlos, que cuando canta le conozco el significado del menor de sus movimientos, y cada inclinación de su cabeza es el secreto de un lenguaje que solo yo sé comprender. Yo aprendí a leer la nuca de Gardel. Fíjese, porque siempre los guitarristas estaban atrás. En las películas lo ven que están atrás los guitarristas. El músico famoso, músico argentino, Juanjo Domínguez, dice que Barbieri fue el inventor del ritmo del tango para la guitarra. Y una cosita más, antes de terminar, un detalle, que no es tan detalle. Las guitarras, hablamos de las guitarras se hacen con determinada madera de determinados árboles, abeto, cedro, pino. Eso mundialmente y a través de los tiempos siempre es lo mismo, porque la madera no se puede inventar. Lo que sí se puede inventar y lo que se puede cambiar son las cuerdas de la guitarra. Y las cuerdas de la guitarra de esa primera época de Gardel eran de tripas de cordero, así como lo oyen, de tripas de cordero. Y se puede notar, si ustedes en los cortos que yo les pasé el otro día, si ustedes observan a los guitarristas en determinado momento y ven donde van las clavijas de la guitarra arriba, que siempre, sea la cuerda de que sea, o de metal, o de plástico, de lo que sea, siempre sobra un pedacito que es lo que usan ellos para después ajustar la guitarra. Bueno, ahí se nota el pedacito de tripa que está colgando en la guitarra. Bueno, es una cosa curiosa, pero es importante porque además, seguro, la tripa no es un nylon, no es una cosa que sea más duradera. Y muchas veces en las grabaciones mismo se nota que se rompe una cuerda, porque suena el ruido de la cuerda. Bueno, con esto terminamos. No sin decirles que este trabajo de los guitarristas de Gardel, yo lo saqué de un argentino que está ahora en Uruguay, que está justamente, ha hecho un documental sobre este tema de las guitarras de Gardel, y que de alguna manera me permitió manejar todo esto. Rodrigo Albornoz se llama. Si ustedes se interesan, porque tiene un documental que es más bien esto que yo les acabo de mencionar, pero aparte le agrega toda la parte musical, le agrega los acordes, incluso trabaja con un cuarteto de guitarras de 4 mujeres que tratan de imitar lo que eran las guitarras de Gardel. O sea, es un documental interesante para el que le gusta el tango. Y en YouTube ustedes buscan guitarras de Gardel, Julio Albornoz, y van a ver el documental que hay, que dura como 2 horas. Si a alguno se interesa, lo puede mirar. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Esperemos que más temprano. Chao.